Bienvenidos a un nuevo capítulo de Urban Backpack, donde hoy nos adentramos en una de las regiones más mágicas y diversas de España, el Principado de Asturias. Estamos en El Repelao, justo delante del Hotel El Repelao, un lugar que a simple vista puede pasar desapercibido, pero que encierra una historia fascinante, la antigua estación de Covadonga. Este edificio no fue siempre una oficina de turismo como ahora, hace más de un siglo formó parte de una de las líneas de transporte más icónicas de Asturias. En la primera década del siglo XX, concretamente en 1908, se inauguró un tranvía de vapor que conectaba Riondas con Covadonga, recorriendo unos 17 kilómetros entre montañas y valles, y terminando su ruta precisamente aquí, en El Repelao. Era una época en la que el transporte moderno escaseaba y este trenillo fue clave tanto para los viajeros que llegaban desde fuera para visitar el santuario o hacer turismo de montaña, como para el transporte de mercancías, especialmente minerales extraídos de las minas cercanas de Buferrera. La estación de El Repelao pertenecía a la línea denominada Tranvía de Arriondas a Covadonga, y funcionó desde 1908 hasta 1933, cuando el servicio fue clausurado y las vías fueron retiradas. Hoy en día, el edificio se conserva casi íntegro y su estructura original nos ayuda a imaginar cómo era la vida en aquellos tiempos, viajeros con equipaje, locomotoras a vapor resoplando entre montañas y peregrinos que se aventuraban por primera vez a subir hacia la Santa Cueva y el Parque Nacional de los Picos de Europa. Aunque el tranvía ya no existe, esta antigua estación sigue siendo un nexo con el pasado y una pieza clave del patrimonio industrial y cultural de Covadonga. Reconvertida en punto de información turística durante Semana Santa y la temporada de verano, hoy recibe a visitantes de todo el mundo, ofreciendo mapas, consejos y toda la información necesaria para explorar este entorno único. Párate aquí unos instantes. Observa los detalles arquitectónicos y piensa en cómo este lugar fue antaño un punto de llegada y partida. Un portal entre la vida cotidiana y los caminos que llevan hacia la espiritualidad, la naturaleza y la memoria histórica de Asturias. Ahora comenzamos la subida hacia los Picos de Europa, una de las joyas naturales más impresionantes de Asturias y de toda España. Este macizo montañoso forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa, creado en 1995, y es conocido por ser uno de los primeros parques nacionales de España, con un paisaje que combina picos escarpados, profundos desfiladeros y verdes valles que parecen sacados de un cuadro. La ruta nos lleva hasta los lagos de Covadonga, formados por antiguos glaciares durante la última glaciación. Los dos lagos más famosos, el Enol y la Ercina, se encuentran a más de 1000 metros de altitud. Sus aguas cristalinas y su entorno de prados alpinos crean un paisaje que cambia con la luz y las nubes, ofreciendo vistas espectaculares en cualquier estación del año. Uno de los atractivos principales de los lagos de Covadonga es la sensación de amplitud y aislamiento. Caminando entre el Enol y la Ercina se puede sentir la grandeza de la naturaleza, escuchar el sonido del viento entre las rocas y observar el reflejo de las montañas en el agua. Hay senderos bien señalizados para todos los niveles, desde paseos tranquilos alrededor de los lagos hasta rutas exigentes que ascienden a los picos circundantes, ofreciendo vistas panorámicas de toda la cordillera cantábrica. Las vacas que se ven en los Picos de Europa, especialmente alrededor de los lagos de Covadonga, no son salvajes. Son ganado de pastoreo tradicional, llevado por los pastores locales durante el verano a los puertos de montaña para aprovechar la hierba fresca. Estas vacas están acostumbradas a los visitantes, pero siempre conviene mantener distancia. Su presencia añade un toque auténtico al paisaje y forma parte de la tradición y el ecosistema de la zona. En la bajada, aprovechamos para mostrar algo que nos dejó impresionados, como el autobús saca el morro fuera de la montaña en cada curva. Un recordatorio de lo estrechas y escarpadas que son estas carreteras y de lo espectacular del recorrido. Cada curva nos permite asomarnos a los profundos valles y desfiladeros, haciendo que la experiencia sea tanto emocionante como inolvidable. Ahora nos acercamos al santuario de Nuestra Señora de Covadonga, uno de los lugares más emblemáticos de Asturias y un destino de peregrinación histórico. El santuario está situado en un entorno natural impresionante, rodeado de montañas y bosques, y es conocido por su importancia religiosa y cultural. El complejo está formado por varios elementos: la Basílica de Covadonga, construida en estilo neorrománico a finales del siglo XIX, y la Santa Cueva, una pequeña capilla excavada en la roca donde se venera la imagen de la Virgen de Covadonga, conocida popularmente como la Santina.
Según la tradición, aquí se refugió don Pelayo antes de la batalla de Covadonga en el siglo VIII, considerado el inicio de la Reconquista en España. Visitar el santuario es una experiencia que combina historia, espiritualidad y naturaleza. Los peregrinos y visitantes pueden recorrer la basílica, contemplar los detalles arquitectónicos y subir a la Santa Cueva para ver de cerca la imagen de la Virgen. Una recomendación práctica es llegar temprano o a primera hora de la tarde para evitar las aglomeraciones, sobre todo en temporada alta y durante festividades. Otro dato interesante es que el santuario está rodeado de rutas de senderismo y miradores, lo que permite combinar la visita religiosa con paseos por el paisaje de montaña y disfrutar de vistas espectaculares de los picos de Europa y el valle de Cangas de Onís. Para quienes viajan en coche, hay aparcamiento cercano, aunque en temporada alta conviene llegar con tiempo, ya que los autobuses turísticos y los coches particulares compiten por el espacio. Además, hay tiendas y puestos con recuerdos típicos y productos asturianos, como rosquillas y sidra, que permiten llevar un pequeño recuerdo de la visita. Ahora estamos en Gijón, la ciudad más grande de la costa asturiana, conocida por su combinación de playas urbanas, paseo marítimo, vida cultural y gastronomía. Entre sus rincones más destacados se encuentra la playa del Cervigón, con arena fina y aguas del Cantábrico, ideal para paseos tranquilos y deportes como surf o bodyboard. El Cervigón forma parte del Frente Marítimo de Gijón, que conecta con el puerto deportivo y el Parque del Cerro de Santa Catalina, donde se encuentra la emblemática Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida. La playa cuenta con servicios básicos y acceso fácil desde el centro de la ciudad, y su entorno urbano permite combinar un día de playa con restaurantes, bares y tiendas donde disfrutar de la gastronomía local, especialmente sidra, mariscos y cachopos. En definitiva, Gijón y la playa del Cervigón ofrecen una experiencia completa que mezcla mar, ciudad y cultura, perfecta para quienes quieren conocer la costa asturiana sin alejarse del ambiente urbano. Ahora nos encontramos frente a la Madre del Emigrante, uno de los monumentos más emblemáticos de Gijón. Esta escultura, realizada en 1970 por Manuel Martínez, representa a una mujer despidiendo a sus hijos que partían al extranjero en busca de un futuro mejor. Un homenaje a la emigración asturiana, que marcó profundamente la historia de la región durante el siglo XX. El monumento está situado en un mirador frente al mar, junto al paseo marítimo, lo que permite disfrutar de unas vistas espectaculares del Cantábrico mientras se contempla la figura de la Madre, serena y cargada de emoción. Es un lugar muy fotogénico y simbólico, que recuerda a los visitantes la valentía y el sacrificio de tantas familias asturianas. Además de su valor histórico y emocional, la zona que rodea a la Madre del Emigrante es perfecta para pasear, descansar y admirar la costa, conectando con otras partes del paseo marítimo de Gijón y ofreciendo un punto de encuentro entre arte, historia y naturaleza. Ahora nos acercamos al Puerto Deportivo de Gijón, un espacio moderno y animado situado junto al paseo marítimo de la ciudad. Este puerto no solo es un lugar para amarrar embarcaciones, sino también un punto de encuentro para los visitantes, con restaurantes, cafeterías y zonas de ocio que permiten disfrutar del mar sin necesidad de embarcarse. El puerto es ideal para pasear y observar el vaivén de veleros, yates y barcos de pesca, mientras se aprecia la actividad marítima de la ciudad. Además, desde aquí se puede acceder a actividades náuticas, como alquiler de barcos, excursiones y deportes acuáticos. Su ubicación permite conectar con otros puntos de interés de Gijón, como la playa del Cervigón, la Madre del Emigrante y el Parque del Cerro de Santa Catalina, haciendo del puerto un excelente punto de partida para explorar la ciudad y disfrutar de la costa asturiana. En definitiva, el puerto deportivo de Gijón combina mar, ocio y cultura urbana, ofreciendo una experiencia completa para quienes visitan la ciudad. Ahora nos encontramos en la playa de Poniente, una de las principales playas urbanas de Gijón. Esta playa destaca por su arena fina y dorada, su longitud de más de 1 kilómetro y su acceso directo desde el centro de la ciudad, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para pasear como para tomar el sol o bañarse en el Cantábrico. La playa de Poniente está equipada con duchas, aseos, servicios de socorrismo y zonas de ocio, y su paseo marítimo conecta con restaurantes, bares y tiendas, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de la gastronomía local mientras se contempla el mar. Es también un lugar popular para practicar deportes como vóley playa, pádel surf o correr a lo largo del paseo. Además,
Desde la playa se pueden contemplar vistas de todo el frente marítimo de Gijón, incluyendo el puerto deportivo y el cerro de Santa Catalina, haciendo de la playa de Poniente un lugar perfecto para combinar relax, deporte y turismo urbano. Ahora nos encontramos frente a la estatua de Don Pelayo en Gijón, un monumento que rinde homenaje al legendario líder asturiano, considerado el iniciador de la Reconquista tras la victoria en la batalla de Covadonga en el siglo VIII. La estatua representa a Don Pelayo con gesto firme y decidido, recordando su papel histórico en la defensa de Asturias y la identidad del Principado. El monumento está ubicado en un espacio público accesible y visible, cercano al paseo marítimo y a otras atracciones de Gijón, lo que facilita que los visitantes puedan contemplarlo mientras recorren la ciudad. Es un lugar muy fotogénico y simbólico, ideal para quienes quieren conocer la historia de Asturias mientras disfrutan del entorno urbano y marítimo de Gijón. Además de su valor histórico, la estatua conecta con otros puntos de interés de la ciudad, como la playa de Poniente, la playa del Cervigón y el puerto deportivo, ofreciendo una manera de recorrer Gijón combinando cultura, historia y paisaje urbano. Ahora vemos el Palacio de Revillagigedo, uno de los edificios más importantes del centro histórico de Gijón. Construido a finales del siglo XVIII por el Marqués de San Esteban del Mar, este palacio es un ejemplo destacado del barroco asturiano, con fachadas elegantes y un patio interior que refleja la vida de la nobleza de la época. Actualmente alberga exposiciones culturales, talleres y actividades artísticas, convirtiéndolo en un centro de referencia para la cultura local. Justo al lado, adosada al palacio, se encuentra la Colegiata de San Juan Bautista, construida en el mismo siglo y estilo barroco. La colegiata conserva retablos y elementos arquitectónicos de gran valor artístico, y se utiliza en la actualidad como espacio para conciertos y eventos culturales debido a su excelente acústica. Este conjunto arquitectónico forma parte de la Plaza del Marqués, el corazón del casco histórico de Gijón, y permite comprender la importancia histórica de la ciudad como centro de comercio y administración durante los siglos XVIII y XIX. Además, el palacio y la colegiata son un punto de partida ideal para explorar calles peatonales cercanas, plazas y cafeterías, donde se puede disfrutar de la vida urbana mientras se aprecia el patrimonio histórico de Gijón. Ahora nos acercamos al Mercadín de la Sidra, un espacio único en Gijón donde se celebra la tradición asturiana de la sidra. Este mercado reúne a productores locales que ofrecen sidra natural, artesanal y de diferentes variedades, permitiendo a los visitantes degustar y comprar directamente de los elaboradores. El Mercadín no es solo un lugar para probar sidra, también es una oportunidad para conocer la cultura asturiana, aprender sobre el proceso de elaboración y disfrutar de demostraciones de escanciado, la técnica tradicional de servir la sidra desde altura para oxigenarla y potenciar su sabor. Se celebra habitualmente en plazas céntricas o espacios abiertos de Gijón, y combina gastronomía, música y ambiente festivo. Para los visitantes, es recomendable llegar con tiempo, probar varias sidras y acompañarlas con productos locales como quesos, embutidos y pinchos típicos. En definitiva, el Mercadín de la Sidra ofrece una experiencia auténtica y participativa, donde la tradición, el sabor y la cultura asturiana se encuentran en pleno corazón de Gijón. La escultura El Árbol de la Sidra, una obra ubicada en Gijón que rinde homenaje a uno de los símbolos más representativos de Asturias, la sidra. Esta obra está formada por 3.200 botellas de sidra recicladas, dispuestas con el cuello hacia abajo para evocar la forma tradicional de servir la sidra, conocida como escanciado. El Árbol de la Sidra fue creado en 2013 por la Baula Arquitectos tras un concurso público organizado por Emulsa, la empresa municipal de medio ambiente de Gijón. La estructura se apoya en una armadura tubular metálica galvanizada. Pesa casi 8 toneladas y se ilumina por la noche, haciendo que el vidrio verde emita un brillo característico. La escultura tiene un mensaje ecológico y cultural. Visualiza el ciclo de vida de la sidra y promueve la reutilización de materiales como forma de cuidar el medio ambiente. A lo largo de los años ha sufrido actos vandálicos que han roto algunas botellas, lo que ha requerido reparaciones. El Árbol de la Sidra no solo es un elemento artístico, sino también un símbolo cultural y turístico. Se encuentra en un espacio público accesible, ideal para fotografías, y forma parte de la Ruta de la Sidra en Gijón, junto a lugares como el Mercadín de la Sidra.
Visitar esta escultura permite entender mejor la tradición sidrera asturiana, que combina gastronomía, historia y patrimonio, y es un punto de encuentro entre arte urbano y cultura local, ofreciendo un detalle pintoresco y educativo para los visitantes. Ahora nos acercamos a la playa de San Lorenzo, la playa más emblemática de Gijón y un símbolo de la ciudad. Con una longitud de casi 1,5 kilómetros, combina arena fina y dorada, olas del Cantábrico y un amplio paseo marítimo, ideal para pasear, hacer deporte o disfrutar del mar. La playa cuenta con duchas, aseos, servicios de socorrismo y zonas para practicar deportes como vóley playa, surf o paddle surf. Además, el paseo conecta con otros puntos de interés, como el puerto deportivo, el Parque del Cerro de Santa Catalina y la escultura Elogio del Horizonte, permitiendo combinar relax, cultura y gastronomía en una sola visita. Se recomienda visitar temprano o al atardecer, cuando la luz sobre el Cantábrico es especialmente fotogénica, y aprovechar los bares y terrazas cercanas para probar productos típicos asturianos. Ahora estamos frente a la iglesia de San Pedro Apóstol, situada junto a la playa de San Lorenzo, en la zona de Campo Valdés. El templo original se construyó en el siglo XV y fue la iglesia parroquial principal de la villa, donde incluso fue bautizado el ilustre asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos. Durante la Guerra Civil Española en 1936, la iglesia fue destruida, y la estructura actual fue reconstruida entre 1945 y 1955 por los arquitectos Francisco y Federico Somolinos. Su estilo es historicista, con influencia del románico y prerrománico asturiano, adaptando la tradición arquitectónica a las necesidades del siglo XX. La ubicación de San Pedro, en primera línea de mar junto al Paseo del Muro de San Lorenzo, hace que su silueta sea una de las imágenes más fotografiadas de Gijón, especialmente al atardecer, cuando el reflejo de la luz sobre la fachada y la playa crea un contraste espectacular. En su interior, aunque sencillo, destacan detalles arquitectónicos inspirados en la tradición asturiana, y el templo se utiliza tanto para el culto como para eventos y celebraciones locales, aprovechando su belleza y cercanía al mar. Además, la iglesia conserva restos arqueológicos en sus inmediaciones, como murallas romanas y el Palacio de los Valdés con su capilla de Guadalupe, que reflejan la larga historia del lugar desde épocas antiguas y su importancia en la evolución urbana de Gijón. Ahora nos acercamos al Real Club Astur de Regatas, una de las instituciones náuticas más antiguas e importantes de Asturias. Fue fundado el 10 de septiembre de 1911 por un grupo de entusiastas de la navegación en Gijón, con el objetivo de propagar la afición por la vela recreativa y deportiva en la costa del Cantábrico. Poco después de su creación recibió el patrocinio real del rey Alfonso XIII, quien aceptó la presidencia de honor y participó en las regatas del club en 1912 y 1913 con su yate Giralda 4. La sede del club se encuentra en la Avenida de la Salle, junto a la Bahía de San Lorenzo, ofreciendo unas vistas privilegiadas de la costa gijonesa. El club ha sido un punto de referencia social y deportivo en Gijón durante más de un siglo, vinculándose también con la Armada Española y celebrando eventos tradicionales como la Festividad del Carmen, con recepciones en sus instalaciones. El Real Club Astur de Regatas organiza cada año más de 80 regatas de vela de diferentes clases, entre ellas pruebas clásicas como el Gaitero Rigate y el Carlos del Castillo Memorial, dos de las competiciones más destacadas del calendario náutico del Cantábrico. Además, cuenta con flotas activas de embarcaciones como Snipe, Aptemist, Láser y cruceros, y participa en eventos nacionales e internacionales. El club también ha sido cuna de navegantes olímpicos y campeones, como la regatista Ángela Pumariega, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la clase Elliot 6 metros. Además de su vida deportiva, el Real Club Astur de Regatas funciona como un centro social y cultural, con instalaciones que incluyen espacios para eventos, restaurante, piscina y actividades para socios, siendo un lugar de encuentro tanto para amantes del mar como para quienes disfrutan de la vida asociativa junto al Cantábrico. Ahora nos trasladamos a Oviedo, la capital del Principado de Asturias, con aproximadamente 220.000 habitantes. Es una ciudad compacta, fácil de recorrer a pie, con un casco histórico medieval y renacentista, parques, museos y vida cultural activa. Oviedo destaca por su importancia administrativa, cultural y económica en Asturias,
siendo sede del gobierno regional y centro de comercio y servicios. Comenzamos nuestra visita en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, conocido popularmente como el Calatrava, obra del arquitecto Santiago Calatrava. El palacio fue construido entre 2003 y 2011 sobre los terrenos del antiguo Estadio del Real Oviedo, lo que permitió integrar el edificio en un punto estratégico de la ciudad y ofrecer un espacio amplio y moderno para congresos y eventos. La estructura está realizada en hormigón, acero y cristal, combinando resistencia y ligereza visual, y cuenta con un diseño pensado para que la luz natural entre en la mayor parte de los espacios interiores. El palacio tiene una superficie total de más de 15.000 metros cuadrados distribuidos en varias plantas. Su auditorio principal tiene aforo para más de 2.100 personas, y cuenta con salas modulares de conferencias, espacios expositivos y la llamada sala de cristal, con paredes de vidrio que ofrecen iluminación natural y vistas de la ciudad. Esto permite que el edificio se adapte a congresos, ferias, exposiciones, conciertos y eventos culturales de distinta escala. Aunque durante su construcción surgieron debates sobre costes y problemas técnicos, hoy el Palacio de Exposiciones y Congresos es un hito arquitectónico de Oviedo, destacando tanto por su diseño vanguardista como por su función como centro neurálgico de la actividad cultural y empresarial de la ciudad. Ahora nos acercamos al Palacio Regional, situado en pleno centro de Oviedo, en la calle Fruela, que actualmente alberga la sede de la Junta General del Principado de Asturias, el Parlamento Autonómico. Construido en 1910 por el arquitecto Nicolás García de Rivero, inicialmente fue sede de la Diputación Provincial de Oviedo. Su arquitectura neoclásica con influencias eclécticas refleja la aspiración de la época de dotar a Asturias de un edificio representativo y funcional. El palacio fue construido tras derribar el antiguo convento de San Francisco, lo que permitió reorganizar el eje urbano entre la calle Uría y la calle Fruela. Desde la transición a la autonomía, el edificio ha sido protagonista de importantes hechos históricos, incluyendo la preparación del Estatuto de Autonomía de Asturias en 1979. Actualmente alberga un hemiciclo para las sesiones plenarias, salas históricas con nombres como Sala de la Constitución o Sala Europa, y espacios para exposiciones y visitas guiadas, combinando su función administrativa con su valor histórico y cultural. El Palacio Regional es así un símbolo institucional de Asturias, testigo de la evolución política del Principado y punto de referencia en el paisaje urbano de Oviedo. Ahora nos acercamos a la Plaza del Fontán, situada en el casco histórico de Oviedo. Esta plaza es famosa por su arquitectura tradicional asturiana con soportales, balcones de madera y fachadas coloridas. Es un punto de encuentro histórico y cultural, conocido por su mercado de productos locales, bares, cafeterías y tiendas artesanales. La Plaza del Fontán refleja la vida urbana y el encanto histórico de Oviedo, siendo un lugar ideal para pasear y disfrutar de la gastronomía y la tradición de la ciudad. Ahora estamos frente al Ayuntamiento de Oviedo, situado en la Plaza de la Escandalera, en el corazón de la ciudad. El edificio original se construyó en 1753 y ha sufrido varias remodelaciones hasta adquirir su aspecto actual neoclásico. Una de sus curiosidades más llamativas es su reloj en la torre, que data del siglo XIX y cuenta con una campana que marca las horas desde hace más de 150 años, siendo un referente sonoro para los habitantes de Oviedo. Además, el edificio conserva elementos arquitectónicos históricos en su fachada y salón principal, reflejando la evolución de la administración municipal a lo largo de los siglos. Ahora nos acercamos a la Catedral de San Salvador, situada en el casco histórico de Oviedo, considerada uno de los principales hitos religiosos y arquitectónicos de Asturias. Su construcción comenzó en el siglo IX sobre los restos de un templo prerrománico, aunque la estructura actual refleja principalmente estilos gótico y barroco debido a múltiples reformas a lo largo de los siglos. La catedral alberga el Santo Sudario, reliquia que según la tradición contiene el manto de Cristo, y es el centro del Camino de Santiago del Norte, siendo punto de paso de peregrinos que recorren la ruta hacia Santiago de Compostela. Entre sus tesoros destacan el camarín de la Virgen de la Cámara Santa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una colección de arte religioso medieval, incluyendo esculturas, relieves y objetos litúrgicos. Su campanario es uno de los elementos más reconocibles del skyline de Oviedo,
y la catedral cuenta con varias capillas y espacios que reflejan la historia de la ciudad y de Asturias a lo largo de más de 1000 años. La Catedral de San Salvador combina valor histórico, religioso y cultural, siendo un lugar imprescindible para entender la evolución urbana y espiritual de la capital asturiana. El Jardín de los Reyes Caudillos es un espacio escultórico e histórico situado junto al costado norte de la Catedral de San Salvador, en la calle del Águila, frente a la plaza de Alfonso II el Casto, en el casco histórico de Oviedo. Fue inaugurado en 1942 para conmemorar el milenario de la Cámara Santa de la Catedral, y está formado por figuras de piedra que representan a algunos de los reyes más significativos del antiguo reino de Asturias, desde Pelayo hasta Alfonso III el Magno. Las esculturas fueron realizadas por distintos artistas de la época, incluyendo a Gerardo Zaragoza, Víctor Evia Granda y Manuel Álvarez Laviada. El jardín combina espacios ajardinados, paseos de piedra y setos bajos, manteniendo visibles los muros históricos de la catedral. Aunque permanece cerrado tras una verja para proteger las esculturas y la vegetación, ocasionalmente se abre en horarios limitados para visitas guiadas. Ahora nos encontramos en la Plaza Porlier, en el centro histórico de Oviedo, junto a la Catedral de San Salvador. Aquí se encuentra la escultura El regreso de Williams Behrensberg, obra del artista Eduardo Úrculo, instalada en 1993. La escultura, realizada en bronce, representa a un hombre de tamaño natural con sombrero de ala, abrigo, varias maletas y un paraguas, como si acabara de regresar de un viaje. Está colocada a ras de suelo, sin pedestal, lo que permite que forme parte del entorno urbano y sea percibida como un personaje dentro de la plaza. Popularmente se la conoce como El Viajero, y se ha convertido en una de las esculturas más fotografiadas por visitantes y locales, evocando la idea del viaje, la llegada y el regreso, un tema recurrente en la obra de Úrculo. Fue dedicada a Williams Behrensberg, amigo del artista, y simboliza la apertura y el carácter cosmopolita de Oviedo. La interacción del público con la escultura, paseando a su alrededor o tomando fotografías junto a ella, la ha convertido en un icono informal de la ciudad. La obra forma parte de las rutas escultóricas urbanas de Oviedo, que permiten descubrir arte e historia mientras se recorre el centro histórico de la ciudad. Ahora nos acercamos al Teatro Campoamor, uno de los edificios culturales más emblemáticos de Oviedo y un referente de la escena artística y social de Asturias. Su inauguración tuvo lugar el 17 de septiembre de 1892 con la ópera Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer, y fue nombrado en honor al poeta asturiano Ramón de Campoamor, una figura literaria destacada del siglo XIX. El teatro está construido en estilo neoclásico con influencias románticas y elementos eclécticos, con una fachada elegante de columnas y arcos que recuerda a los grandes coliseos europeos de finales del siglo XIX. Su diseño combina majestuosidad y funcionalidad, proyectando un espacio imponente que armoniza con el entorno urbano del centro histórico de Oviedo. El interior del Campoamor presenta una sala en forma de herradura, típica de los teatros a la italiana, lo que permite una acústica excelente y buena visibilidad desde casi todos los asientos. La capacidad actual es de aproximadamente 1.490 butacas distribuidas en 5 niveles, que incluyen platea, palcos y anfiteatro. Durante actos especiales, como la ceremonia anual de los Premios Princesa de Asturias, se incorporan asientos adicionales en zonas estratégicas del patio de butacas para aumentar el aforo. La historia del teatro ha sido compleja y llena de acontecimientos. Durante la Revolución de Octubre de 1934 el edificio fue incendiado y quedó prácticamente destruido, conservándose apenas la fachada. Tras la Guerra Civil Española se emprendió su reconstrucción, culminando en 1948, permitiendo que el teatro continuara albergando temporadas de ópera y espectáculos teatrales. A lo largo de los años, el Campoamor ha sufrido varias reformas y modernizaciones, incluyendo una remodelación importante en 1916 para reorganizar el interior y ampliar el aforo, así como obras posteriores para mejorar el escenario, el foso de orquesta, la iluminación y las instalaciones técnicas, adaptándose a las necesidades contemporáneas de la programación artística. El Teatro Campoamor no solo acoge ópera y teatro, sino que también es mundialmente conocido por ser la sede de la ceremonia anual de los Premios Princesa de Asturias desde 1981.
Estos premios son algunos de los galardones culturales y científicos más prestigiosos de España, y atraen a personalidades internacionales y a la familia real española. Entre las curiosidades, antes de la existencia del Campo Amor, las representaciones en Oviedo se realizaban en el Teatro del Fontán, un espacio más modesto. La construcción del Campo Amor fue impulsada por la burguesía ovetense de finales del siglo XIX, que deseaba un teatro capaz de acoger grandes producciones operísticas y teatrales, y convertirse en un símbolo de modernidad y prestigio cultural para la ciudad. Hoy, el Teatro Campo Amor sigue siendo un centro activo de cultura y tradición, con temporadas regulares de ópera, zarzuela, conciertos y otras representaciones, consolidándose como un icono del patrimonio cultural de Oviedo y un punto de referencia para visitantes y habitantes que desean vivir la vida artística de la ciudad. Hemos recorrido Asturias desde sus paisajes naturales hasta su riqueza cultural y urbana, pasando por los picos de Europa, los lagos de Covadonga, las playas de Gijón y el corazón histórico de Oviedo. Esta región combina naturaleza, historia, arte y vida urbana de manera única, ofreciendo experiencias para todo tipo de viajeros. Desde los paisajes de alta montaña hasta las ciudades dinámicas llenas de esculturas, plazas y edificios históricos, Asturias demuestra cómo tradición y modernidad pueden convivir en perfecta armonía. Cada lugar, desde el santuario de Covadonga hasta el Teatro Campo Amor, refleja siglos de historia, identidad y cultura asturiana. Asturias se disfruta con todos los sentidos, su gastronomía, la sidra, los mercados locales y la hospitalidad de su gente convierten cada visita en una experiencia especial. Quien explora esta región descubre paisajes que inspiran, calles que cuentan historias y espacios culturales que invitan a seguir aprendiendo. Esperamos que este recorrido te haya servido para conocer un poco más la belleza y la riqueza de Asturias y que te anime a planear tu propia ruta por esta tierra única. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para seguir descubriendo nuevos destinos con Urban Backpack.